programa Hablemos de Discapacidad, el mundo de la discapacidad desde una perspectiva positiva y empoderadora. Trataremos diversas temáticas con invitados especiales para derribar barreras, promover la inclusión y celebrar la diversidad de todas las personas para que sean reconocidas y valoradas. Comenzamos. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando la Radio Cancha Parlaspa. Quiero darles la bienvenida al quinto episodio de nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Como todos los viernes, quiero recordarles que este programa es una iniciativa de la Fundación EIFODEC, cuya finalidad es difundir, informar y concienciar a la población cochabambina sobre los derechos de las personas con discapacidad. El anterior programa, tocábamos un tema muy importante, que es familia y discapacidad. Hoy vamos a continuar y vamos a ampliar, vamos a ver un aspecto también muy importante, que es los tipos de crianza, ya que la crianza es un aspecto crucial en el desarrollo de los niños y su bienestar emocional y social. Conmigo cuento con la presencia del director de la Fundación EIFODEC, el magíster Javier Mendoza. Buenos días, dicen, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buen día, Amaya. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Cancha. También está conmigo la coordinadora del proyecto de prevención de discapacidades en la primera infancia, la licenciada Alejandra Mendoza. Buenos días, Ale. ¿Cómo están? Buen día a todos. También está conmigo. Bueno, podemos, ¿qué les parece si hacemos como una pequeña recapitulación del anterior programa, tal vez para ir poniendo en contexto a nuestros oyentes? Claro, en el anterior programa en realidad nos enfocamos en la importancia de la participación de los padres en el desarrollo de los niños y niñas con y sin discapacidad, de forma general, ¿no? Uh-huh. Y señalábamos que es fundamental establecer desde el inicio una relación adecuada con ellos, porque esto va a permitir que alcancen un nivel de desarrollo personal y social que les permita poder movilizarse óptimamente en el entorno. Estamos hablando, por ejemplo, de la seguridad afectiva. Eso principalmente. Que es fundamental. O sea, el amor, digamos que es la base más importante en el desarrollo del niño. Y decíamos que el niño no sabe el concepto de amor. Por tanto, tiene que ser, el amor tiene que ser tangible, o sea, a través del beso, del abrazo, del apapacho, del cuidado personal de ambos padres. Pero también hablábamos de la importancia de cuidar las emociones de los niños, ¿no? Que los patrones de comportamiento, es decir, todas aquellas conductas que hemos aprendido de nuestros abuelos, se van repitiendo en los padres y de ellos a los hijos, y a veces no siempre son conductas favorables, ¿no? Claro. Pueden ser conductas violentas, pueden ser conductas que pueden generar en el niño conflictos después en su proceso de interacción social. Entonces, es de mucho cuidado, digamos, el rol, la participación de los padres en la educación de los primeros 5 años de vida del niño o de niña, porque permiten establecer los cimientos emocionales, permiten establecer la forma en la que el niño se percibe a sí mismo. O sea, la autopercepción, el autoconcepto son claves cuando hablamos de autoestima, ¿no? Y una buena autoestima es un reflejo de un niño con un desarrollo mental saludable. Y eso también, tal vez muchos padres no lo tienen algo consciente, no lo tienen consciente ni presente, ¿no? De cómo ellos van a influir en la crianza que le provean a sus hijas e hijos, cómo van a influir después en el futuro. Lamentablemente sí, pues porque como te decía, los patrones de comportamiento se repiten, y de padres violentos, hijos violentos, ¿no? De padres conflictivos, rígidos, hijos rígidos. Entonces, de eso vamos a hablar justamente en este programa. Sí, ya estamos ¿no? dando las pautas. Vamos a hablar de eso en este programa, pero lo que tú decías, digamos, es importante que los padres tomen conciencia sobre todas las acciones que desarrollan con sus hijos desde pequeños. O sea, nosotros somos los que moldeamos la personalidad de nuestros hijos, y lo que viven, digamos, futuramente es lo que han aprendido,
¿no? de la base que es la familia. Totalmente. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Ya estábamos dando estas pautas, ¿no?, sobre la crianza, ¿no? Y ahora podemos hablar sobre los tipos de crianza. ¿Qué son los tipos de crianza? Bueno. Normalmente se conocen 4 tipos de crianza, ¿no? Para empezar, bueno, la crianza es la forma en la que justamente te educan, te insertan valores, digamos, hábitos, ¿no? Y todo lo que ya se había hablado antes. Entonces, en este contexto hay 4 tipos de crianza, ¿no? La crianza autoritaria, por ejemplo, es una crianza que se caracteriza por tener padres, como dicen, bastante autoritarios, ¿no? Rígidos, inflexibles de pensamiento, que toman como forma principal de disciplina el castigo, ¿no? El castigo físico, exacto, el maltrato verbal, ¿no? Entonces es un extremo, ¿no? Con el propósito de querer ser firmes, a veces incurren en estas faltas, ¿no? De castigar por el más mínimo error. Entonces, ¿cómo se traduce la crianza en un niño que ha vivido, cómo se traduce más bien la personalidad de un niño en este tipo de crianza? Es un niño que obviamente va a tener una baja autoestima, va a ser introvertido, muy inseguro de sus decisiones, ¿no? Va a tener una sobrereacción siempre al error. Pero imagínate tú, o sea, tener un padre o una madre autoritaria, implica que le estás quitando al niño la posibilidad de ser él. O sea, prácticamente estás imponiendo tu criterio sobre esa pequeña persona, le estás negando la posibilidad de opinar, de poder crecer sanamente, de poder mirar el mundo a partir de su propia percepción. Claro. Y aparte sabemos que los niños a lo largo de su desarrollo cometen errores, aprenden por ensayo y error las cosas, ¿no? Entonces hay que darles la oportunidad de que tengan esto, ¿no? De aprender por ensayo y error. Entonces cuando tú te encuentras con padres de este estilo, ¿no? Ahí no hay ningún error que puedas cometer, ¿no? Porque directamente es el castigo. No, porque además sus padres les han enseñado eso. Estos son patrones de comportamientos repetidos. Cuando tú le preguntas a un padre, ¿por qué lo pega a su hijo? Porque mi padre me ha educado de esta forma, ¿no? O, digamos, el otro tema, ¿no? La letra entra con sangre. ¿No? O sea, pensaban que la educación, la forma de educar a los niños implicaba ser extremadamente rígido. Claro. Y se confundía, ¿no? O se confunde hasta ahora el respeto con el miedo, ¿no? O sea, muchos padres o están haciéndose cuando en realidad están generando miedo en sus hijos. Claro, y el generar miedo implica falta de confianza, y la falta de confianza implica que el niño cuando ya crece no va a confiar en su padre, y claro, o en su madre, y los padres cotidianamente se preguntan, pero ¿por qué mi hijo no confía en mí? Si yo le he dado todo, cosas, pero lo que no le ha dado es la amplitud para que pueda ejercer su pensamiento. O sea, sí le ha dado cosas materiales, le ha comprado cosas, tal vez hasta han podido tener una relación más o menos estable, pero el maltrato verbal y el maltrato físico crean muchas heridas en la persona, difíciles de sanar. Claro. Y que cuando son adultos tú conversas con una persona y cómo te trataba tu padre, y tú notas, inmediatamente se le salen las lágrimas de los ojos, ¿no? O a veces llegan a normalizar también esto, ¿no? Y esto lo hemos visto en los grupos de autoapoyo, por ejemplo, que tenemos con padres del proyecto de primera infancia, donde se habla de estos temas de crianza. Y ellos normalizan la violencia y dicen, no, pero se necesita darle uno y un chicotazo y así va a estar bien, ¿no? O sea, y lo llegan a normalizar. Entonces también es mirar otras alternativas, otras perspectivas, porque para llegar a ese punto del castigo, no has establecido límites desde el principio, ¿no? Y a eso nos vamos con el siguiente estilo de crianza, ¿no? Que tiene que ver con un estilo de crianza democrático, ¿no? Donde tú estableces límites, pero con amor, ¿no? No es necesario llegar al castigo, no es necesario llegar a los golpes para que tú establezcas los límites con tu niño. ¿Y qué implica esto de establecer los límites? Primero, brindar estructura, ¿no? Aquí va un poco de la mano la disciplina positiva, ¿no? Cuando tú hablas de disciplina positiva, primero necesitas establecer
claramente cuáles son tus expectativas en relación al comportamiento de tu hijo. Yo quiero que mi hijo no golpee, sea respetuoso, sea solidario. Entonces, ¿qué voy a hacer para llegar a eso? ¿No? En la casa debo aplicar lo mismo, ¿no? Debo establecer los límites claros. Incluso a veces ayuda mucho tener un cuadrito de normas con imágenes, porque los niños en esa etapa son muy visuales, ¿no? Entonces aprenden por las imágenes de lo que se debe o no se debe hacer en la casa. Pero además yo creo que el tema del ejemplo es clave, ¿no? El ejemplo, los padres se muestran a los niños el cómo tienen que comportarse a través de su ejemplo. Es como, te voy a poner, digamos, algo que es muy común, ¿no? Que se dice, alguien viene a tocar la puerta de tu casa, mira el papá y cuando no quiere reunirse, dile que no estoy. Entonces, al niño, ¿qué mensaje le estás dando? Que puede mentir. Que puede mentir, exacto. ¿Verdad? Entonces, no nos damos cuenta de nuestras acciones, pero vamos repetidamente lanzándoles mensajes a los niños que hacen que ellos actúen de formas determinadas. Copian estas conductas, ¿no? Claro. O cuando le dices, no grites, y tú estás gritando primero, ¿no? ¿Por qué estás gritando? Y tú es el que estás haciendo un alboroto. Entonces, son mensajes contradictorios, ¿no? Que los niños los entienden muy bien y los copian y los llevan después a la escuela, ¿no? Porque ese es el otro eslabón donde el niño ya manifiesta estas conductas. Obviamente no puede gritarles a sus padres, pero sí va a gritarles a sus pares, sí va a jugar violentamente con ellos. Entonces, digamos, este tipo de crianza son cumplidas. Pero cuando hablaba Alejandra de la crianza democrática, estamos hablando de un padre, de una madre que equilibra, ¿no? Sus emociones, que lo tratan adecuadamente, que le enseñan valores al niño, valores importantes que le permiten moverse en el mundo. Y que tiene la capacidad de escuchar a sus hijos también, ¿no? O sea, Eso tener la sobre escucha todo. activa, que es más importante para mí, es lo más primordial, porque escuchas las necesidades de tu hijo, pero también retroalimentas, ¿no? En cualquier situación, o sea, situaciones tan cotidianas que a veces pasan cuando un niño tiene un berrinche porque quiere comprarse un dulce, ¿no? Claro. Es escuchar sus emociones, validarlas, pero también decirle, no, lo siento, hoy día no podemos, y ser firme en lo que tú dices, sin necesidad de gritar, sin necesidad de decir, te he dicho que no, o pegarlo, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero es un entrenamiento que tú ves los resultados a largo plazo, ¿no? En cambio, este tipo de crianza autoritaria es un tipo de crianza donde tú ves los resultados inmediatos. Lo castras, lo dominas, y lo dominas, quieres imponerte sobre el niño. En la crianza democrática le das la posibilidad de que él sea persona, de que vaya construyendo su personalidad, de que vaya aprendiendo del mundo, pero de una forma natural y sana. Claro. O sea, esa es la ventaja en el tipo de crianza del padre democrático. Luego hay otro tipo de crianza, ¿no? Que es los padres permisivos, ¿no? Ya estamos hablando de un extremo de la crianza autoritaria, ¿no? Donde hay padres que no establecen límites para nada en el comportamiento de sus hijos, ¿no? Les brindan cariño, sí, les brindan amor, pero confunden mucho esto, ¿no? De no hay que castigarle, no hay que decirle nada, va a llorar, no hay que hablarle, ¿no? O sea, y es una confusión porque en realidad lo estás perjudicando. ¿Y cómo se traducen estos niños en adultos? En personas sin límites, impulsivos, que no tienen tolerancia a la frustración, que van a hacer lo que quieran. El rey de la casa, exacto, al que no hay que decirle nada. Exacto. Y esto vemos mucho, ¿no? En los padres que tienen un hijo o una hija con discapacidad. Sobre Es todo. muy común. Es o muy sea, común. justo esto La quería comentar. sobreprotección. O sea, pero ¿sabes qué? Además, este tipo de padres permisivos están relacionados con lo que el padre y la madre no superan, que tiene que ver con la sobreprotección. O sea, la sobreprotección es un recurso que la madre utiliza, o el padre, porque cree que el niño no puede. Entonces, al ver que el niño no puede, le permite hacer todo. O se lo hace todo. Todo también. está validado para el padre. Entonces, el niño se puede parar de cabeza, lo puede patear, puede subirse en su cuello y se ríen, todo está bien. Pero no se están dando cuenta, después lo que decía Alejandra, de las consecuencias que puede tener, digamos, en la vida del niño, porque esto lo normaliza. Claro. Y llega un momento en que tiene 14 años y va a tener un problema de conducta que va a generar mucha dificultad de manejar en los padres. Exacto. Y a veces incluso se rige también por un sentimiento de culpa, ¿no? Como tú dices,
Yo no tenía nada de niño, le voy a dar todo a mi hijo, pero todo lo que él quiera, ¿no? Sin límites. Claro, porque yo nunca he tenido. Exacto. ¿No ves? Claro. Sí. Ya, les corto un ratito, vamos a Ya, hacer una pequeña perfecto. pausa y continuamos al siguiente bloque. Súper. Enseguida retornamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. 91.9 Radio Cancha Parlaspa. En 1995 iniciamos nuestra emisión para que puedas apoderarte del micrófono. Yo quiero ser muy breve. Hice parte de la emisora. Nuestra necesidad. Contigo no hicimos solamente amistad, sino construimos una familia a través de la comunicación. Y queremos darte las gracias por ser parte de estos 29 años de Radio Cancha Parlaspa. Radio Cancha Parlaspa 91.9, 29 años. Respóndeme estas preguntas. Sí, te hablo a ti. ¿Te gustaría tener un plan con Wi-Fi rápido? ¿Y un plan con megas ilimitados? Vi una sonrisa. Ya veo. ¿Quieres un plan con todo? Y si te digo que teniendo todo en Tigo puedes ahorrar, ¿qué dirías? Te dejé sin palabras. Ahorra contratando todo en un solo plan. Internet de alta velocidad, TV con Tigo Sports. Además todo el fútbol nacional e internacional y megas ilimitados. Pídelo al 817-4000. Cámbiate a la red más rápida de Bolivia en los UCLA Speed Test Awards. Tigo. Todo en un solo plan hace referencia al plan Tigo Total Inicial y todo el fútbol nacional e internacional a los eventos 2024 transmitidos por Tigo Sports y los canales ESPN. Para más información ingresa a tigo.com.bo o llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Ya me toca ir a pagar mis servicios. A Quisitos nomás parece, pero es lejos. Además de las largas colas. La última vez salí para la cena directo. Tranquilo, papituy. Ya no hagas más colas. Con Yapé pagas en segundos desde donde sea. Solo con tu celular. Yo siempre lo uso y pago desde mi casita Huautay. ¿Ah, sí? Sí, compruébalo. Yapea rapidito tus servicios básicos como luz, agua, internet y más sin comisiones. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. Vamos a comprar cemento Cobose, que por esta compra nos van a premiar. Solamente busca el ticket dorado y una moto al instante podrás ganar. Compra IP40, también el IP30. Compra cemento Cola o cemento Popular. Para ganar la moto, bicicletas, televisores lindos, celulares. Con Cobose todos vamos a ganar. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida desde la notificación de la resolución administrativa el 30 de junio del 2024 o hasta agotar stock. Más información en www.soyeljuegos.com. Por llevarme 9 meses. Compartamos el talento de mamá. Talento de mamá. Envía un video de mamá bailando, cantando, sola o en compañía de sus hijos. Máximo 30 segundos hasta las 9 de la mañana del 24 de mayo. Al WhatsApp 653-96-151 o al 616-05-243. Del 24 al 27 de mayo podrás votar por tu video favorito en la página de Facebook Radio Cancha Parlaspa FM 91.9. Los que tengan mayor número de reacciones serán los ganadores. Muchas gracias, mamá. Cuando una familia trabaja más, genera mayores ingresos y así puede comprar e invertir más en educación, salud y mejorar su calidad de vida. En 2023, la producción de Bolivia aumentó y por eso fuimos la segunda economía con mayor crecimiento de Sudamérica, superando todas las expectativas. A pesar del boicot interno y la crisis mundial, seguimos creciendo. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Llega San Juancho, llega nuestra fiesta, ya no hacemos fogatas, pero el calor de casa nos une otra vez. Qué bonita costumbre. Este San Juan, compra tu pack San Juancho para ganar uno de los 100 premios directos de 1000 bolivianos. Y recortando el cupón dorado, participas por uno de los 28 premios de 25,000 bolivianos. Cris, el sabor de los bolivianos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
Cancha Parlaspa 91.9. Al servicio de la población. Estamos de retorno con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Cancha Parlaspa. Continuamos con nuestro programa. En la primera parte hablábamos sobre los dos tipos de crianza. ¿Cuáles eran? Era la crianza autoritaria, ¿no? La crianza permisiva y también la democrática, ¿no? Estábamos entrando en la permisiva. Exacto. Sí. Bueno, lo que estábamos diciendo es que estos padres permisivos son los que, digamos, por sentimientos de culpa que tienen, por el tipo de crianza que han tenido, o sea, les permiten todo a sus hijos, ¿no? No les ponen límites en el comportamiento. Entonces, claro, si el niño no encuentra un límite que marque su conducta, porque el niño no sabe qué conducta es adecuada y qué conducta no es adecuada. Claro, el niño se comporta como tiene que comportarse, pero ¿quién tiene que establecer el encuadre? ¿Quién tiene que enmarcar su comportamiento social, digamos, su comportamiento familiar, su comportamiento en la escuela? Son los padres, ¿verdad? Exacto. Y es eso, ¿no? Luego nos encontramos, como decíamos, con adultos que son déspotas, ¿no? Que no entienden normas, que hacen lo que quieren, que como sea lo van a conseguir, porque nunca han tenido estas normas, ¿no? No hay límites. Entonces es un extremo, ¿no? De ir a un estilo autoritario a un estilo permisivo. Y a esto va acompañado el último estilo de crianza, que es el estilo de crianza negligente, ¿no? Donde los padres en general no responden a las necesidades del niño, cualquiera sea, ¿no? O sea, necesidades afectivas, incluso necesidades de cuidado, de protección, ¿no? Simplemente son padres que están ahí, pero están ausentes, ¿no? Porque no están presentes en la vida de sus hijos. Probablemente el niño requiere la atención del papá o el cariño o algo, y ves a un papá que está metido en su celular y no me molestes, estoy ocupado y estoy en lo mío, ¿no? Entonces... Y es muy común ver esto, por ejemplo, en padres de niños y niñas de personas con discapacidad. También, ¿no? Pasa. Y te encuentras justamente con eso, o sea, después con niños con una muy baja autoestima, poco valor de sí, ¿no? Y que nunca se van a sentir reconocidos, ¿no? Y que tal vez van a buscar reconocimiento en otros cuando sean adultos, porque nunca han sido reconocidos por sus padres, ¿no? O validados por sus padres. Claro, el problema es qué va a producir en el niño este tipo de crianzas, es decir, qué produce en nosotros, en todos los seres humanos, estos tipos de crianzas. A ver, estamos hablando del autoritario, permisivo, del democrático y el negligente. Y del negligente. ¿Qué va a producir en nosotros? Mucho daño que seguramente se va a manifestar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Estos daños, o sea, aparecen en las relaciones con nuestros compañeros, en el colegio, en nuestras interacciones sociales permanentes con la gente. Pareja. ¿Perdón? Con nuestra pareja. Con nuestra pareja. O sea, a veces no sabemos por qué tenemos tantos conflictos con nuestras parejas, porque no establecemos un acuerdo de relación sana, y tiene que ver con estos tipos de crianza, o porque, digamos, todo el tiempo estás tratando de generar conflictos, peleas, o porque te metes y te guardas en un lugar pensando que no vales nada. Entonces te das cuenta los efectos que producen estas heridas, digamos, mejor dicho, estos tipos de crianza son muy marcadas, o sea, son equivalentes a heridas, ¿no? Heridas, es como cuando tú te tiras un corte en el brazo y te duele muchísimo, y al final de un proceso queda una cicatriz. Entonces, estos daños emocionales, estas lesiones emocionales que se producen por los tipos de crianzas, pueden generar severas consecuencias en los niños, ¿no? Exacto.
Y justamente ahí entra este tema, ¿no?, del que vamos a hablar. Sobre las heridas emocionales. Exacto. Las heridas emocionales. Que van de la mano, ¿no? Como tú decías, estos tipos de crianza producen heridas, ¿no? A excepción de la crianza democrática, porque en realidad ese tipo de crianza sería la más adecuada. Y la más saludable, ¿no? Y la más digamos, saludable. ¿no? Pero antes de entrar a las heridas, yo un poco quería enfatizar, porque tal vez se están preguntando los radioyentes, ¿cómo ser un padre o una madre democrática? ¿Cómo? O sea, ¿qué características debe tener? Bueno, yo creo que lo importante, como ya habíamos dicho, ¿no?, es brindar estructura. ¿Y cómo tú brindas estructura a un niño? Eso? Sí. ¿No? O sea, desde los primeros años de vida primero debemos entender que el desarrollo del cerebro del niño tiene un proceso, ¿no? Y esto va relacionado a cómo él va a sentir sus emociones, cómo las va a gestionar, ¿no? Porque a veces los adultos creemos que los niños de 3, 4 o 2 años ya deben saber y entender sus emociones como nosotros, ¿no? Pero hay que entender que es un proceso incluso hasta biológico del cerebro, ¿no? Que el niño al principio tiene emociones instintivas, ¿no? Claro. Reaccionarias a algo, no es que piensa, estoy enojado o estoy triste, ¿no? Entonces no le da palabra, simplemente es algo fisiológico. Estamos hablando de un proceso de construcción de sus emociones. Entonces en ese proceso el rol del padre o de la madre es fundamental, ¿no? El guiar sus emociones, el hacerle entender al niño qué es lo que está sintiendo, ¿no? Decirle, tú estás triste porque tú querías esto y no puedes, o estás enojado por esta cosa, o estás feliz. Entonces por ahí partimos, ¿no?, en brindar estructura. Lo segundo, brindar rutinas, hábitos, ¿no? Desde el principio, el niño debe tener hábitos saludables, desde la alimentación, desde el autocuidado, ¿no? O sea, todo lo que implica el orden en la casa. Orden, exacto, darles responsabilidades. Darles responsabilidades. Es decir, en la medida en que el niño va creciendo, tiene que ir también asumiendo responsabilidades. La familia tiene que hacerlo parte de la dinámica familiar. No puede ser que el niño esté fuera del contexto de la realidad de los padres, estos dos padres que se matan trabajando, que se rompen, y el niño como un rey. No, digamos, los padres democráticos son aquellos que involucran a los hijos, que les enseñan sanamente lo que significa quererse y van dándoles responsabilidades y les van enseñando sobre todo valores humanos, pero les enseñan también a manejar sus emociones adecuadamente. O sea, ¿qué es el miedo? ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la alegría? El niño no sabe estos conceptos. A identificarlas y a manejarlas. No puede, claro, no, o sea, no tiene por qué saberlos, es un niño. Entonces, ¿cuál es la obligación de los padres? Enseñarles a través de las experiencias cotidianas. Cuando un niño, por ejemplo, no quiere dormir porque la luz se ha apagado. Le da miedo a la oscuridad. Y le da miedo. O sea, ahí tú tienes que actuar como padre. No puedes dejar esto que pase, ¿no ve? O que un niño haya, digamos, experimentado vergüenza o haya experimentado una emoción de alegría. O sea, hay que hacerles conocer qué son las emociones, ¿no ve? ¿Qué son los sentimientos? Indudablemente, no desde un enfoque conceptual, teórico, pero sí enseñándoles poco a poco, tomando en cuenta su desarrollo. O sea, hacerles entender que lo que están sintiendo es una u otra emoción, ¿no? Y validarlas, y decir, yo entiendo que estás así, comprendo que te sientes triste o enojado o feliz, ¿no? Pero ayuda bastante el validar las emociones de tus hijos para que ellos también las entiendan y no las guarden, porque a veces muchos padres están acostumbrados de que si ven a un niño llorar, y me ha pasado ver esto en varios lugares, ya, ¿qué estás llorando? Sé hombrecito, no llores, o cállate, ¿no? Entonces ya estás invalidando algo que está sintiendo el niño, ¿no? Claro, esto por cuestiones de género también. Claro, en realidad también el padre democrático tiene que conectarse con la disciplina positiva. Y cuando hablamos de disciplina positiva, estamos hablando de una disciplina no punitiva, no de golpes, no de maltrato, sino más bien una disciplina donde el papá le explica al niño por qué le va a aplicar una sanción, le hace reflexionar al niño y a la niña por qué va a, digamos, privarle de hacer algo que al niño le gusta porque se ha portado mal, ¿no? Entonces el niño va entendiendo sus emociones, va gestionando sus emociones, pero cuando tú le dices, no, te voy a dar, te voy a quitar, no voy a hacer,
sea, el niño no tiene la posibilidad de gestionarlas. Entonces, eso se convierte en un problema cuando es adulto y nos encontramos con una persona adulta que no gestiona emociones. Claro. Y eso quería mencionar, ¿no? De que hay que reconocer también de que los padres han sido niños, ¿no? Y que ellos también han estado expuestos Pero nos olvidamos. a un tipo de crianza, ¿no? Entonces, creo que para apuntar a esta crianza democrática también hay que, no sé, hacer el esfuerzo de reconocer que hemos sufrido, de que hemos estado expuestos, de que nos hemos sentido tal vez abandonados, qué sé yo, entonces... Y hacer esa parada, Exacto, hacer esa parada. Cambiar ese estilo y ese patrón, ¿no? Que tú decías de conducta, revertirlo, cambiarlo, y a veces es difícil, no siempre es fácil darse cuenta, a veces también requiere de terapia, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, es muy poco común que la gente asuma a que está mal y tiene que recurrir a un terapeuta. Porque en nuestro país todavía no hay una cultura terapéutica, o sea, piensan que el psicólogo, ir al psicólogo involucra que estás mal de la cabeza, que tienes un problema. Y no, pues, o sea, hay que decirlo y públicamente. Yo he ido al psicólogo, tú has ido a la psicóloga, tú has ido a la psicóloga, y la gente va por salud mental. Es como ir al médico, ¿no? Es como ir al médico. En realidad el psicólogo trabaja la salud mental y el médico trabaja la salud física, pero hay que desestructurar esa idea de la sociedad de que el psicólogo es exclusivamente para personas que tienen problemas. O sea, el ser humano tiene problemas, todos los seres humanos. O sea, yo no conozco ningún ser humano que no tenga problemas. Sí. O sea, aquí se trata de tener la capacidad de poder curarlos y de sanarlos, ¿no? Por ahí va la idea. Bueno, entonces, ahora no sé si nos da tiempo porque podemos empezar a conectarnos con las heridas emocionales. Cortito, tal vez, podemos. Cortito, mientras tanto. Perfecto. ¿Qué son las heridas emocionales? ¿Por qué están conectados estos tipos de crianza con las heridas emocionales? O sea, las heridas emocionales se producen, a excepción de los padres permisivos, por el tipo de relación que tienen los padres con sus hijos, ¿no? Entonces, un padre autoritario va a producir seguramente en el niño mucha vergüenza, rechazo. mucho rechazo, mucha humillación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la humillación es una herida emocional. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, básicamente estamos hablando de 5, ¿no? De 5 heridas emocionales. Estamos hablando de la herida del rechazo, de la herida del abandono, de la herida de la traición, de la injusticia. Y, bueno, y la otra es la injusticia. O sea, tendríamos el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Esas heridas calan profundamente en el ser humano, pero lo más grave de todo es que a lo largo de su vida se va manifestando de forma permanente en su personalidad y le genera muchos problemas. ¿Les parece si continuamos en el último bloque? Ahora vamos a una pequeña pausa. Perfecto. Enseguida retornamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Despertamos con una canción, escuchamos la voz del corazón. Contigo yo quiero compartir mis días. Cancha Parlas está aquí para escucharte, para acompañarte. Junto a ti yo estoy. Cancha Parlas está aquí. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Vamos a comenzar nuestra presentación. Para este trabajo realizamos un estudio de mercado con una variable de 3,7%, a diferencia del estudio anterior con una muestra de 2%. Porque nunca sabes cuándo te va a ganar el sueño. Prueba Maltín Café y despierta tu energía a tan solo 5 bolivianos. Maltín Café, ya disponible en todo el país. Este producto contiene cafeína. Esta presentación no es recomendada para menores de 18 años. ¡Atención, Cochabamba! Cerámica Cobose te invita a conocer nuestra nueva agencia Sud en la zona Tamborada, donde encontrarás ofertas exclusivas a precios increíbles en pisos y revestimientos cerámicos. ¡Lo tenemos todo! Encontrarás complementos ideales como cemento cola, pastina, sanitarios, lavaplatos
impuestos y mucho más. Dirección: Avenida Panamericana a 2 cuadras del Puente Tamborada, lado derecho Reales, Distrito 9. Cerámica Cobose, tradición en calidad. En homenaje al Día de la Madre, los Corihuayras le cantan a mamá. Porque me enamoré de ti, porque me enamoré de ti. Todos sus éxitos para el ser más importante, los Corihuayras. Basta corazón, no llores. Viernes 24 y sábado 25 de mayo, Teatro Achá, 19:30 horas. Los Corihuayras en concierto. Abierto mi corazón, abierto de par en par. Por llevarme 9 meses. Compartamos el talento de mamá. Talento de mamá. Envía un video de mamá bailando, cantando, sola o en compañía de sus hijos. Máximo 30 segundos hasta las 9 de la mañana del 24 de mayo. Al WhatsApp 653 96 151 o al 616 05 243. Del 24 al 27 de mayo podrás votar por tu video favorito en la página de Facebook Radio Cancha Parlaspa FM 91.9. Los que tengan mayor número de reacciones serán los ganadores. Muchas gracias, mamá. En Center Sport sabemos que cada minuto cuenta. Por eso, en mayo, queremos que disfrutes al máximo de cada momento con la reina del hogar. Muévete de manera segura y eficiente con una Honda y disfruta de más tiempo para compartir con mamá. Porque ella se merece lo mejor. Te lo recomienda Center Sport con crédito directo. Si las lluvias continúan, nosotros continuaremos movilizados donde más nos necesiten. Los hermanos del trópico no están solos. Las comunidades del pueblo Yuracaré y Apacaní, afectadas por el desborde del río Ichilo, los municipios de Villa Tunari y Puerto Villarruel, afectados por el desborde del río 24 y el río Salta, las comunidades indígenas del pueblo Yuki y el pueblo Yuracaré en Chimoré, recibirán ayuda inmediata. Desplegamos ayuda humanitaria y movilizamos maquinaria pesada para el reencauce de los ríos y la reparación de tramos camineros. Movilizados en defensa de la vida. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Estás en tu radio. Cancha Parlaspa 91.9. Estamos de retorno con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Continuamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. En el bloque anterior ya estábamos mencionando sobre lo que son las heridas emocionales, ¿verdad? Sí, y hablábamos de 5 tipos de heridas. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? La herida del abandono, la del rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Y la traición, claro. Y cada una de estas calan profundamente en los seres humanos. Imagínate a un niño que lo humillen, un niño que lo abandonen, ¿no? o que lo rechacen. Te voy a contar una experiencia que nos ha pasado con Alejandra el otro día cuando hemos ido a un taller. Estábamos dando un taller justamente sobre estos temas a papás, y cuando yo le digo a una mamá, del público, le digo, a ver, ¿alguien de ustedes podría hablar de alguna herida? Entonces una se para, ¿no? Y dice, sí, yo he sufrido una herida del rechazo, mi padre me ha rechazado. Y claro, se ha puesto a llorar. Entonces, ¿te das cuenta el impacto que puede tener una herida todavía siendo una persona adulta? O sea, totalmente. Te regresiona. Claro. Y la herida, que aparentemente es una cicatriz, porque ya has madurado, se abre de nuevo. Entonces, estas heridas ocasionan estragos en los seres humanos, ¿no? Y también hablamos de personas con discapacidad, igual, en la misma dimensión. Entonces, hablaremos un poco de las características de cada una de estas heridas, ¿no? Brevemente. Sí. Bueno, la herida del abandono, ¿no? Justamente hace referencia a esto, ¿no? A padres que no han estado presentes. Podríamos un poco relacionar con este tipo de crianza negligente, ¿no? Donde no han estado presentes, donde no han estado en respuesta a las necesidades del niño,
¿no? Entonces, por ende, el niño, ¿cómo traduce esta herida del abandono en sus relaciones? ¿No? Siente que lo van a abandonar todo el tiempo, sienten que se sienten solos, ¿no? Entonces, en estas familias donde hay separación abrupta de los padres y el padre se va y el niño y la niña se queda partido en dos, esperando así gráficamente, como te voy a decir, en la puerta al padre a que venga todo el tiempo, esperando que lo recoja los domingos para llevarlo a pasear. Imagínate tú la herida que le crea a un niño, ¿no? O sea, crece con un sentimiento de abandono profundo que como consecuencia, o sea, va a ser un adulto muy débil. Y dependiente. Y sobre todo dependiente de las relaciones. O sea, va a estar siempre queriendo estar dentro de una relación. No importa si la relación es conflictiva, ¿no? Pero no se quiere desprender. Esto pasa cuando tienes una pareja, cuando tienes amigos, a veces te das demasiado a los amigos, te vuelves dependiente de tus amigos. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, esta herida del abandono puede generar muchas heridas. Tenemos también la herida del rechazo. Claro, la herida del rechazo también tiene que ver con esto, ¿no? Con padres que te rechazan, ¿no? Que te niegan desde el vientre, inclusive. ¿No? Exacto, y esto se puede dar incluso desde el embarazo, ¿no? O sea, una madre que tal vez no ha querido ser madre, ¿no? O no ha querido tener el hijo, o por X, Z razón no quería, ¿no? O simplemente, entonces, este no es mi hijo, ha dicho el padre. O también, ¿no? Entonces, obviamente, esa también es una herida bastante fuerte, ¿no? Claro, lo que les comentaba fuera del programa, por ejemplo, cuando estábamos dando una charla con Alejandra, una mamá entre el público se paró muy valientemente y dijo: yo he sufrido la herida del rechazo porque mi padre me ha negado como su hijo. Ella ya tenía como unos 35 años o 40, pero no paraba de llorar. Entonces te das cuenta el impacto que produce en la estructura emocional del sujeto. Es una lesión, es una fractura emocional muy fuerte que es bien difícil de superar si no se la trabaja, si no se sana, ¿no? Luego está, bueno, la herida de la humillación, ¿no? Donde te encuentras con padres que constantemente te están humillando, se están haciendo la burla de ti, ¿no? De lo que eres o de cómo actúas. Y obviamente en tu vida se traduce así, ¿no? En una persona totalmente poco valorada, con una baja autoestima, que cree que todo lo está haciendo mal, ¿no? Porque desde niño tus padres se hacían la burla de todo lo que hacías, ¿no? Y no te solo humillaban. tus padres, ¿no? En la escuela, tus compañeros, porque podías tener un poco de sobrepeso, porque usabas lentes, porque eras un poco bajito, porque no tenías mucho pelo, o porque simplemente eras el calladito del curso. Había gente que te hacía bullying o acoso escolar y te humillaban y te maltrataban. O sea, pero ¿qué impacto tiene en el niño la herida de la humillación? Muchísima, porque lo anula de forma sistemática y permanente. Una persona humillada es una persona que crece con ese sentimiento. ¿Y cómo sería una persona adulta con una herida de humillación? Justamente en una persona también con una baja autoestima, insegura, ¿no? Que siempre va a pensar todo lo peor de sí, ¿no? Justamente porque los padres, sobre todo yo creo que la herida se traduce en cómo los padres han manejado esto, ¿no? O sea, yo he visto casos de madres que a sus hijos, ¿no? Porque y niños con discapacidad, a mí me sorprendía como yo recuerdo una mamá en específico, se hacía la burla de lo que su hijo tenía una displasia de cadera y no podía caminar bien, un niño de 4 años, ¿no? Y la mamá se reía, ¿no? Y decía, ay, mira pues cómo camina, no sé qué, o sea, y a mí me sorprende, y ahí estamos hablando de una herida de rechazo, de humillación. Y lo peor de todo es que el niño empieza, cuando ya crece, se autorridiculiza. Exacto. Él se autorridiculiza, o sea, normaliza la humillación y se hace la burla de él mismo, ¿no ve? Entonces, claro, o sea, él sabe que en el fondo esto le hace daño, pero es una forma también de... Es una máscara, ¿no? Es una máscara para confrontarse. Es a lo que ha estado expuesto también. Sí, sí. La otra herida. La herida de la traición, ¿no? La herida de la traición. Donde tenías padres que te prometían cosas, ¿no? Y nunca las cumplían.
obviamente en el futuro esta persona va a ser una persona desconfiada, ¿no? Que no va a creer fácilmente en nadie, en lo que prometan o lo que le digan, no va a creer. Entonces va a haber esta desconfianza, porque cuando era niño sus padres le prometían esto, aquello, decían que iban a hacer esta cosa u otra, y cada vez que pasaba no lo hacían. Entonces también se traduce en una herida de traición. Una vida permanente de creer que algo iba a pasar y que nunca pasaba. Claro, por muy pequeño que sea también, ¿no? Lo que sea. Lógico. La traición es una de estas heridas que te hace una persona muy desconfiada, ¿no? O sea, tú siempre estás pensando que no se va a dar lo que estás pensando, de que la persona con la que te estás relacionando no va a prometer lo que queda. Entonces, hasta dudan de la hora en la que tienen que verse. De verdad, hasta ese punto, ¿no? O sea, la idea de la traducción cala muy fuerte en las personas. Tienen que confirmar todo el rato. Sí, de verdad. Entonces, o sea, es impresionante cómo cada herida tiene una repercusión tan fuerte, ¿no? Y por último, bueno, la herida de la injusticia, ¿no? La injusticia. Cuando te encuentras en situaciones de niño, con otros hermanos incluso, ¿no? Donde ves que al otro hermano le dan más cosas que a ti, ¿no? Y hay esta desigualdad. Puedes sentir, pero a veces también es real, es ¿no? real. O sea, en algunos casos hay en las familias hay hijos que son preferidos. Exacto. ¿no? Sí. O que a él le voy a dar un castigo peor y a ti no. Entonces, ese tipo de situaciones, sobre todo en relación a hermanos, ¿no? Y también a los papás, genera esta herida de la injusticia. Por ejemplo, una mamá en este mismo taller decía, a mí se me ha generado la herida de la injusticia cuando mi prima hizo algo malo y mi madre pensó que yo era y me golpeó. Ajá. Y hasta ahora me acuerdo. Por culpa de mi prima, mi madre me golpeó muchísimo. Imagínate, estamos hablando de una persona de 45 años que sigue acordándose. Más de 30 años de recordando un trauma que le ha pasado, pero para ella era injusto. Claro. Y nunca tuvo la posibilidad de aclarar con su madre. Entonces, la pregunta inmediata que viene después de esto, ¿qué hacemos? Tenemos estas heridas, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos libramos de estas heridas? Porque no se puede vivir herido, no se puede vivir con una herida. Y antes de que se nos acabe el tiempo en el programa, tenemos que decirles a los oyentes que sí se puede sanar. Pero para sanar implica trabajar la autoconciencia, es decir, saber cuáles son las heridas. Aceptarlas. Y aceptarlas. O sea, digamos, la aceptación es el primer paso para la sanación. Es más importante, porque si tú crees que todo está bien contigo y que no pasa nada, ya ahí estamos perdidos, ¿no? Claro. O sea, lo importante es primero aceptar que sí tengo un problema, tengo estas heridas, tengo esto, tengo el otro, y lo segundo ya es hacerlo consciente, a ver cuáles son, ¿no? Esta, y lo tercero ya es irlo trabajando, ¿no? Que obviamente es un proceso complejo, no podríamos dar así una solución, claro, ¿no? Porque incluso en algunos casos implica terapia. Por eso es importante, los psicólogos recomendamos siempre una autoexploración, ¿no? Es importante mirarse para adentro. Hay gente que nunca se mira para adentro, tiene miedo mirarse, pero es bueno mirarse, hacer un inventario de todos los miedos, los dolores, y bueno, de lo positivo también de cada uno. Entonces, la única forma de sanar lo que uno tiene dentro y romper esos patrones de comportamiento que se van a repetir con tus hijos es tomando conciencia, enfrentándote al problema y recurriendo, en algunos casos, si tú consideras que es así, a un apoyo profesional o a un consejero o alguien que pueda orientarte de forma adecuada para sanar. Pero también hablar. Es importante hablar mucho, no guardarse las cosas. Exteriorizarlas, ¿no? Y como decían, reconocerlas, identificarlas. A veces suele ser doloroso, uno puede pensar, no sé, algún recuerdo de infancia y le trae, ¿no? El llanto, digamos. Es como hay personas que nunca en su vida han comentado un trauma que les ha pasado. Imagínense, se mueren con el trauma. Claro. Les aconsejamos que hablen con alguien, que busquen ayuda profesional. O sea, tienen que sanarse emocionalmente. Claro, y más allá de la fortaleza que se pueda creer, no que decir, no, yo soy una persona muy fuerte y no sufro, no lloro, no hago nada, pero no es... No, por ejemplo, una persona, para terminar esto, una persona que ha sido violada,
expresa su comportamiento en un cuidado excesivo a sus hijos. Claro. No los deja salir, no los deja vivir, no los deja respirar. ¿Pero por qué? Porque está trabajando la herida, ¿no ve? En este caso, lo que se tiene que hacer es, si quieres sanarte, trabajar este aspecto y, bueno, entender que tus niños y tus hijos tienen toda la posibilidad de seguir explorando el mundo. Pero mientras más los guardes porque te ha pasado a ti, porque crees que les va a pasar eso, estás cometiendo un grave error. Bueno, este tema ha sido muy interesante. Espero de que a toda la audiencia le haya gustado y que nuevamente recordarles de que nos pueden encontrar en Facebook, en EIFODEC también. Así es. En Facebook como Fundación EIFODEC. También tal vez pueden proveer sus números personales. Claro, el teléfono de la fundación Primero es el 472-4499. Exacto. Y bueno, estamos siempre prestos a apoyar, a ayudar. Llámenos, aquellos papás que tienen hijos con discapacidad, aquellos papás que se sienten desorientados, que necesitan apoyo emocional, ayuda. Estamos prestos para ayudarlos, ¿no? Pero además también importante hacerles saber que tenemos un proyecto de primera infancia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros atendemos y evaluamos niños de 0 a 6 años en el municipio de Sacaba. El municipio de Sacaba. Igual, de cualquier otra forma, si hay de otros municipios, lo que podemos hacer es orientar y guiar a la familia. Y lo bueno es que les damos orientación emocional, tenemos grupos de autoapoyo, es decir, tenemos varios recursos que pueden coadyuvar a desarrollar una red de apoyo para que el papá y la mamá no se sientan solos. Así es, cualquier consulta pueden hacerla. Nuevamente voy a repetir el número de la Fundación EIFODEC, 472-4499. Ha sido un gusto tenerlos en este programa. Muchas gracias. Igual a ti, igual. Gracias. Todos. Gracias, un saludo. Un saludo. Adiós. Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Discapacidad. No se olviden de sintonizarnos todos los viernes de 8